Amados hermanos y hermanas, vamos a leer una palabra que está en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Éxodo, el capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Hasta aquí. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Me alegro de estar aquí, hermanos, y me siento útil. Lo he dicho en Brasil, cuando algunos siervos se enteraron que venía para Venezuela, y digo, me siento útil, porque a todos nos preocupa lo que ustedes están viviendo, pero en el lugar de ustedes, solamente ustedes. Y amados hermanos, no tenemos una respuesta para todo. Por eso estamos en un camino de fe. Por eso he dicho, yo sé que los hermanos están atrás de ese foco que me ilumina. Es lo importante que ellos están y están escuchando. Que yo no los vea, no cambia nada. No cambia nada. Y que nosotros, a veces sea difícil, es comprensible, y que quisiéramos tener una respuesta, también es comprensible y es lógico, porque así funciona el razonamiento humano. Pero continuemos creyendo. En el mundo de las corporaciones, en el mundo de las empresas, cada vez es más común cursos de capacitación, seminarios. Y hay una frase que se usa mucho en los momentos de crisis. Se dice que una crisis es un momento de oportunidad. Inclusive se habla de que en la escritura china, ustedes vieron cómo escriben ellos, se llaman ideogramas, son como dibujitos para nosotros. Pero cada ideograma tiene un significado muy profundo muchas veces. Entonces en esos seminarios se suele decir que en la escritura china el ideograma que se utiliza para hablar de una crisis o para escribir la palabra crisis es el mismo ideograma que se utiliza para escribir la palabra oportunidad. Quizás esto no es nuevo, quizás ya lo han escuchado. Pero yo no quisiera quedar, porque mencionar eso y quedar por ahí lo siento muy superficial. Si bien puede sonar bonito, lo quisiera llevar más al ámbito de nuestra fe nueva apostólica y relacionarlo a esta crisis igual oportunidad a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser y debe continuar siendo nuestra referencia. Cuando a veces se hace difícil, hermanos, pensemos el Señor lo logró. Y para Él también no fue fácil, porque Él también vistió la carne. Entonces, vamos a un momento muy especial de la vida del Señor. Si bien cada momento nos dice mucho, nos transmite mucho, y tiene que ver con la eternidad, con nuestra condición futura, con nuestra condición actual. Vamos a ir al final de sus días. Y voy a tratar de transmitir el sentimiento de que un momento difícil puede ser una oportunidad para que nosotros también obremos milagros. Y ustedes me dirán, pero apóstol de Distrito, ¿usted sabe lo que yo estoy pasando? ¿Sabe la enfermedad que tengo? ¿Sabe lo difícil que se me hace cada día llevar el pan a la mesa y yo tengo hijos y nietos? Amados hermanos y hermanas, Dios ve las lágrimas de ustedes y Él va a secar esas lágrimas. Y quiero transmitir el mensaje de que ustedes en esta crisis
Dios también, además de la ayuda y de todo lo necesario que ustedes necesiten para seguir adelante, es una ocasión para hacer milagros. Aunque ahora, dicho así, parezca imposible. Vamos a los últimos momentos del Señor. Como he dicho, estaba sufriendo. Y cuando el soldado lo pinchaba con la lanza, o cuando él pidió agua y lo que le dieron no era precisamente agua, ¿cómo reaccionó el Señor? Él le dijo: Padre, perdonalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y después estaba él ahí sufriendo, pero tenía otros dos sufriendo. La diferencia es que él estaba ahí sin merecerlo, sin pecado, y los otros dos delincuentes sí. Habían hecho algo para merecer estar en la cruz, que era el peor castigo de la época. Y el Señor ahí se olvidó de su sufrimiento. Y a uno de ellos, ustedes recuerdan que le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Se olvidó de su dolor para acordarse del prójimo. Y no se olvidó de su madre. Y al apóstol Juan, que es el único apóstol que nombra la Biblia, estaba ahí en ese momento, le dijo: cuidad de mi mamá. Amados hermanos, ¿qué es un milagro? Cuando pensamos en milagros, pensamos en resurrección de muertos, en que un ciego recupere la vista o un paralítico comience a andar. Eso no es solamente un milagro. Un milagro se puede describir como un hecho fuera de lo común, ¿es cierto? Lo que sale de lo común, de lo cotidiano, de lo de todos los días, eso es un milagro. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Acordarse de la madre cuando estaba muriendo? ¿Acordarse del prójimo cuando él estaba sufriendo? Decirle, no que caiga un rayo del cielo, no, perdonalos. ¿Eso no son hechos fuera de lo común? Claro que sí. Hemos hablado de 3 milagros, que no se trató de resucitar muertos, no, fueron reacciones del Señor fuera de lo normal. En lo inmediato, ¿qué consecuencia tuvieron esas acciones, esas reacciones? Ustedes recordarán, amados hermanos, conocen tan bien como yo, o mejor que yo seguramente, el contenido de la Biblia. El centurión, quiere decir el principal de los soldados, ¿qué fue lo que dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo que tocó el corazón de esa persona no fue ver un muerto resucitar, ni un paralítico caminar. Lo que tocó el corazón del centurión fueron esos milagros del Señor, esas reacciones fuera de lo normal. Entonces, ustedes, amados hermanos, si yo digo, vuelvo a expresar, que la crisis es una oportunidad para que nosotros hagamos milagros. Y esos milagros están al alcance de todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, sea cual fuere el peso de la circunstancia. Entonces, por favor, esto un día va a terminar, porque Dios, si es necesario, va a intervenir, porque la última palabra nunca la tienen los hombres, aunque el hombre se crea todopoderoso y omnipotente. Dios muchas veces le muestra al ser humano y lo hace consciente de su falibilidad, de sus limitaciones. Entonces, por favor, hagamos milagros, tengamos reacciones diferentes al resto de la sociedad. No dudo que muchos creyentes buscaron a Dios en su iglesia, en su fe, porque
lo sentían y lo necesitaban. Pero también no dudo que otros creyentes, la fe no fue suficiente y ahora le dieron la espalda a Dios. Porque quizás piensan, yo tengo una vida de creer en Dios, de arrodillarme, de rogar, de ofrendar, de dar limosna, y mira lo que me está pasando. Sí, eso también quizás ha ocurrido, pero que no ocurra con nosotros. Amados hermanos, ese es el primer mensaje. Hagamos milagros, tengamos reacciones fuera de lo común, seamos buenos cristianos no apostólicos. Y el mensaje central tiene que ver con el texto del que vamos a hablar rápidamente. Es un hecho también conocido cuando Dios, a través de Moisés, quería conmover el corazón de Faraón para que Faraón dejase salir a ese pueblo esclavo. Y cada milagro que hacía Moisés, dicen las crónicas, aunque nosotros más bien creemos que lo que dicen las crónicas esa versión está velada por la superstición también. No creemos que realmente los magos hayan hecho lo mismo que hizo Moisés en los 3 primeros milagros. Pensamos que lo creyeron, pero vamos a suponer que los 3 primeros milagros fueron replicados por los hechiceros. El hecho es que cuando llegó el 4.º milagro, eso excedía su poder, el poder de los hechiceros. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los hechiceros? Y ese es el texto que hemos leído. Entonces los hechiceros, cuando vieron esto, que eso excedía, ellos, quizás contra su voluntad, tuvieron que reconocer, este es el dedo de Dios. Y es del dedo de Dios que vamos a hablar. Amados hermanos y hermanas, el dedo de Dios es la intervención de Dios. Y Dios hace lo que nadie, o como escuchamos hace tiempo del apóstol mayor, Dios hace lo imposible, lo que excede nuestra fuerza y nuestras posibilidades. Y es ese dedo de Dios, amados hermanos, que nos llamó como hijos e hijas de Dios. Ahí ya vemos la intervención divina. Es el dedo de Dios que nos señaló, es el dedo de Dios que nos tocó, o como se dice, como una varita mágica. Ahora vamos a hablar de forma resumida en nuestra vida, en nuestro peregrinaje por esta temporalidad, cómo interviene el dedo de Dios. Eso puede suceder en el servicio divino. Y es mi deseo que en este servicio divino eso pueda ocurrir y que todos sintamos la intervención divina y que cada alma sienta es el dedo de Dios que está sobre nosotros. Después, claro, tenemos que hacer el esfuerzo, amados hermanos, para que la ecuación se complete. No es suficiente con que sintamos el dedo de Dios en el sermón y digamos lo que dijo el obispo, lo que dijo el anciano, verdaderamente me tocó el corazón, pero después allá afuera no hay un cambio en nosotros. Dios quiere generar un cambio en nosotros. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza, porque nuestro origen es pecaminoso, amados hermanos, y la tendencia natural del ser humano es ir hacia el pecado. Así como un auto que no está bien balanceado, si ustedes largan el volante, él se va a ir hacia afuera de la ruta. Entonces el dedo de Dios interviene y a través de la prédica Él toca el corazón y sentimos, eso es Dios que me lo dijo. Bueno, pero esforcémonos, que no nos ocurra, amados hermanos, como tantos que tuvieron una relación cercana con el Señor. Miremos, por ejemplo, ya que estamos hablando de milagros, porque a veces pensamos que si en nuestra vida
hubiese más milagros, sería más fácil quedar fiel. Yo quisiera, si alguien tiene ese pensamiento, yo quisiera que lo ponga bien lejos. No es así. Y hay ejemplos sobran. Miremos hacia la Sagrada Escritura y hacia los tantísimos milagros que hizo el Señor. Pensemos en los ciegos, a los que Él le dio la vista, la visión. Por ejemplo, pero este ejemplo se multiplica varias veces. Si no me falla la memoria, de los 10 que Él le dio la visión, creo que uno solo volvió para agradecerle. Los otros se olvidaron inmediatamente. Pero volvió para agradecerle. No volvió para quedar en el seguimiento del Señor. A pesar que por primera vez en su vida veía, imagino que tiene que ser un cambio tan notable en la vida de un ser humano que nunca vio tener lo que nunca tuvo. Sin embargo, eso no fue suficiente. Nuestra fe no es alimentada por milagros, amados hermanos. Un milagro no va a ser más poderosa la fe. Lo que hace la fe poderosa son las experiencias de fe. Y las experiencias de fe son algo individual. Yo podría contarles a ustedes mis experiencias de fe. Ustedes me podrían contar a mí las experiencias de fe. Pero lo que a mí me hace rico y lo que a vos te hace rico son tus experiencias de fe. Y experiencia de fe es cuando recibimos la palabra del siervo y lo que el apóstol nos dice, o lo que el pastor o el diácono nos dice, va contra toda lógica. Pero nosotros tenemos fe, creemos, y ocurre como el siervo dijo. Es una experiencia de fe. ¿Y qué pasa cuando no ocurre como el siervo dijo? También es una experiencia de fe. Por algo Dios lo permitió así. Hoy hemos expresado por la mañana que el silencio de Dios es también una respuesta. ¿Qué ocurrió con Saulo, con el apóstol Pablo? La Biblia dice que él tenía un aguijón en su carne. Este hombre sufría con algo y era un siervo muy trabajador. Conocemos un poco de la historia de Pablo. Y él le pidió a Dios, como nosotros le pedimos, Padre, sería lindo que esto no esté presente en mi vida. Porque seguramente cuando tomamos el camino del sufrimiento, del dolor, no lo tomamos voluntariamente. O el camino del desempleo, o el camino de los problemas. De repente nos encontramos inmersos en un camino que no elegimos. Por lo tanto, es la voluntad de Dios. Diferente es cuando el camino que tomamos es consecuencia de una conducta imprudente y estoy en la cárcel porque hice algo indebido. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio a Pablo? Bástate mi gracia. Está todo bien, pero nada va a cambiar. Pero al decir bástate mi gracia, le transmitió al apóstol, mirá, esto no va a cambiar, pero yo voy a estar contigo. Y vas a poder llevarlo porque yo voy a estar contigo. Y esa es la respuesta de Dios. Y a veces uno la puede interpretar como un silencio. Pero Dios nos ayuda cuando nos da. Pero Dios nos ayuda también cuando no nos da. A veces el niño pide algo que es improcedente. Dame ese cuchillo, mamá, mirá qué bonito. Y la mamá no se lo da, por el bien de él. Pero el niño, ¿cómo reacciona? No me querés, porque es un niño. Y a veces nosotros delante de Dios tenemos esas reacciones infantiles. Y el Señor lo que dijo es que seamos como un niño, pero en el sentido de ser humildes y dejarnos guiar. Pero seamos sinceros, amados hermanos, y yo lo debo reconocer en primer lugar para mí, a veces lo que tenemos de niños son reacciones infantiles. Y eso tiene que ver también con nuestra condición de siervo.
Entonces, el primer lugar donde el dedo de Dios se manifiesta es a través de la prédica, pero después tenemos que hacer nuestra parte. El segundo que quisiera expresar, amados hermanos, es a través de la oración. Y el que ora con un corazón creyente no tiene que esperar horas y días para recibir una respuesta. El que ruega con un corazón creyente, en cuanto terminó la oración ya tiene una respuesta. Y es la paz interior, que no siempre la valoramos. Pero la paz interior hace que nuestros pensamientos se ordenen y quede en primer lugar lo que tiene verdadera importancia. Porque cuando el pensamiento está desordenado, tenemos que reconocer que le damos importancia a lo pasajero. Y eso es lo que nos quita la paz. Y lo importante, de donde podríamos extraer ayuda, no le damos valor. Entonces la primera respuesta ya es esa sensación de paz, esa sensación, amados hermanos, de, muy bien, el problema todavía está presente en mi vida, pero ahora está en las manos de Dios. Podría estar en mejores manos. Y tengamos la seguridad de que nuestra oración tiene una potestad, y es la de conmover los cielos. Nuestra oración tiene otra potestad, de tocar el corazón de Dios. Hablemos de Cornelio. Él rogó a Dios. Y Dios lo utilizó como una herramienta para mostrarle en primer lugar al círculo de los apóstoles que el Señor no solo había venido para el pueblo escogido, para el pueblo judío, sino en la época, como se llamaba, también para los gentiles. De lo contrario, solamente si hay un judío presente hoy sería del pueblo elegido. Amados hermanos, esa oración de Cornelio conmovió a Dios. ¿Y Dios qué envió? Envió un ángel. Y Dios tiene sus ángeles invisibles y el Señor Jesús tiene sus ángeles visibles, que no necesariamente son siempre los siervos. A veces un niño, a veces un vecino que no es apostólico, a veces alguien con el que no tenemos un buen trato, pero es una herramienta en las manos de Dios. Y la respuesta, la ayuda, el consuelo, viene a través de esa herramienta. Esa herramienta tiene la función de un ángel, porque es Dios que lo utiliza. Porque lo importante no es quién es enviado, sino quién envía. Entonces el dedo de Dios en la palabra, el dedo de Dios en nuestras oraciones, fervientes, creyentes. Y por último quisiera mencionar cómo está presente el dedo de Dios cuando en nuestra vida ocurren circunstancias especiales. Y esas circunstancias, nos despertamos un día sin pensar que eso iba a pasar y ocurre. Y quizás no habíamos planificado nuestra vida para que ocurriera eso, pero Dios lo permite. Eso conmueve los cimientos de la existencia, conmueve los cimientos de la fe. Pero, amados hermanos, Dios permite eso que conmueve para que nosotros mismos nos podamos reconocer como somos. Porque a veces el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es, en primer lugar, muy diferente al concepto que tiene Dios. Y es muy diferente al concepto que tiene mi prójimo de mí. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Y quizás pensamos que estamos haciendo lo correcto y que nuestra reacción no está fuera de lugar.
Y Dios permite algo que conmueve en la vida para que nos reconozcamos, porque eso es lo más difícil. Ustedes coincidirán conmigo que ver la reacción de los defectos del hermano o de la hermana no es tan difícil, ¿es cierto? Porque nuestras limitaciones están a flor de piel. Nuestras reacciones nos desnudan delante de los demás. Lo difícil es reconocernos a nosotros mismos. Y eso ocurrió, y volvemos a hablar de Pablo. Pablo, cuando perseguía a los cristianos, lo hacía sinceramente. A Pablo no lo impulsaba otro sentimiento que servir a Dios. Pero, ¿qué ocurre? Él había sido educado de acuerdo a la enseñanza de los fariseos. Y por eso perseguían los cristianos. Y Pablo era una persona muy preparada, pero no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Y cómo se dio cuenta, amados hermanos? El dedo de Dios intervino en una circunstancia muy especial. Ustedes la recuerdan. Dice que era mediodía, dicen los historiadores, y una luz más poderosa que el sol le detuvo. Y una voz le habló. Y es muy importante. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? El Señor no le dijo: Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a estos cristianos? No le dijo eso. Le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Eso es muy importante, amados hermanos, que lo tengamos en cuenta. Lo que Pablo le estaba haciendo a los cristianos, se lo estaba haciendo al Señor. Y si yo hiero a uno de ustedes, estoy hiriendo al Señor. Y el Señor me puede decir: Raúl, ¿qué me estás haciendo? Entonces, cuando a veces pensamos, ¿dónde está el Señor? No miremos hacia el cielo. Miremos hacia aquel que está a nuestro lado, que es un elegido de Dios. Como a ti, a él le tocó el dedo de Dios. Y por eso, amados hermanos, nuestro apóstol mayor pone mucho énfasis en que crezcamos en el amor al prójimo. En portugués es muy hermosa la traducción de la palabra prójimo. Es parecida al castellano, pero da la idea bien de proximidad, porque prójimo en portugués se dice próximo. O sea, el que está a tu lado. No solo en casa, no solo en la iglesia, en la cola, en el trabajo, donde sea. Ese es tu prójimo. Amados hermanos, y ese dedo de Dios entonces en circunstancias difíciles nos tiene que llevar al conocimiento de nosotros mismos. Y aquí voy a contar algo que es un poco gracioso. No es que quiero hacer un chiste, sino que quiero que quede claro el concepto. En un pueblo del interior de mi país, antiguamente, el sueño de todo padre era que su hijo estudiara o abogacía o fuera doctor. Y hacía todo el esfuerzo. Y esto era una familia rica, una familia con muchos bienes. Entonces el doctorcito llega al pueblo y él quería seguir la carrera política. Le gustaba la política. Pero nadie se animaba a decirle que él no tenía condiciones. Por eso el que está a nuestro lado a veces ve nuestras limitaciones o ve que nos estamos equivocando y no todos se animan a decirnos. Un buen amigo es aquel que le dice al amigo con altura, con respeto y no delante de todo el mundo: mirá,
Yo como soy tu amigo te lo quiero decir, mirá, vos no te das cuenta, pero es una macana esto que estás haciendo. Nadie se animaba a este chico, a este joven, quizás por el poder que en algunos lugares da el dinero. Y las personas también pierden el sentido, pierden noción y se creen todopoderosas. Entonces, como no sabía, tenía mucho dinero, quería gastar parte de su fortuna en la política, fue a su dirigente espiritual. Él era creyente, venía de una familia creyente. Entonces, el pastor, que era de otra iglesia, no estamos hablando de nuestra iglesia, lo escuchó. Él sabía también que este tenía más dinero que neuronas, ¿eh? Mucho dinero pero pocas neuronas. Pero tampoco se lo quiso decir. Y le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. La próxima vez que llueva, bien fuerte, ¿viste? Y allá en mi país cuando llueve y es invierno, hace mucho frío. Entonces, si uno se queda al descampado, empapado y tiritando, así como uno queda, con riesgo de enfermarse. Entonces dice, próxima vez que llueva, busca un lugar, un descampado, porque vos lo que estás necesitando es una revelación directa. Y a este doctorcito le gustó la frase, suena lindo, ¿es cierto? Revelación directa, yo voy a tener una revelación directa. La próxima vez que llueva, ya va el doctorcito, se pone, llovía como nunca. ¿Vieron cuando el agua empieza a entrar por dentro? No sé si les ha pasado. Pero él aguantaba y decía, a mí el pastor me dijo, voy a tener una revelación directa y voy a definirme por mi futuro. Pero no vino nada, no sé si él esperaba que se abriera el cielo. Y fue enojado al pastor. Y le dijo, mire pastor, no pasó nada de lo que usted me dijo. Llovió como nunca, me empapé todito, estoy estornudando. ¿Saben cómo me sentí, pastor? Me sentí como un tonto. Y el pastor le dice, ¿y esa revelación te parece poca? Por favor, yo no estoy llamando a nadie de tonto, ¿eh? Por favor, es un ejemplo. Pero muchas veces el dedo de Dios interviene en nuestras vidas para que seamos conscientes, amados hermanos, no para que quedemos abatidos, para quitarnos el entusiasmo, no, para que sepamos qué camino tomar y en qué tenemos que mejorar. Amados hermanos, seguramente tendremos para reflexionar con la palabra recibida. Y el dedo de Dios ahora va a intervenir y seremos perdonados. Nos queremos detener, amados hermanos, rápidamente a pensar lo que eso significa. Un pecado es una deuda. Y una deuda no se borra. No sé si acá hubo la costumbre. En mi país antiguamente, hace muchas décadas, en los almacenes donde se venden los comestibles, antiguamente las relaciones humanas eran diferentes a las actuales. Entonces se llevaba una libretita. Entonces la mamá enviaba al nene a comprar harina, azúcar, lo que sea, y se apuntaba en la libretita. Y a fin de mes, la mamá, el papá iba a pagar. Existía otra confianza en las relaciones de la sociedad. Claro que eso ha cambiado. Pero ¿qué pasaba cuando alguien no pagaba? Lo que no era muy común, pero ocurría. Muchos
almaceneros, como le decíamos nosotros, tenían un pizarrón y lo ponían en la esquina. Y ahí decía, César Barrera no me pagó la cuenta. No sé si eso le ayudaba a César Barrera a pagar la cuenta o tan avergonzado no le pagaba nunca más. ¿Qué tenía que hacer esa persona para que lo borraran del pizarrón? Muy sencillo, tenía que pagar la cuenta. Y un pecado es una deuda. Y una deuda hay que pagarla. Ahora, amados hermanos, yo no tengo nada para pagar mis pecados, pero el Señor lo tiene. Es su sangre, es su sacrificio. Es la sangre del Señor que paga tus pecados y mis pecados. Queremos ser más prudentes, no ser como esas personas que no saben administrarse y no hay dinero que les alcance. Están en crisis perpetua. Cuando hay crisis y cuando no la hay, es un problema de administración. Queremos ser prudentes, amados hermanos, y no incurrir en deudas, pero queremos ser muy agradecidos al Señor por su sacrificio, porque paga nuestras deudas, y cada Santa Cena es la oportunidad de comenzar de nuevo, de comenzar de cero. El Señor no borra de un cuaderno la deuda, el Señor arranca la hoja, porque cuando uno borra de un cuaderno quedan señales, no se lee lo que decía, pero se lee que ahí abajo había algo escrito, quedan señales del pasado, y cuando Dios perdona, perdona, no quedan señales del pasado. El perdón de Dios significa nunca existió. Ese es el alcance del perdón. Dios perdona. No es Dios el que vuelve a decirte, pero aquí fuiste imprudente. Pero te acordás cuando fallaste. No, Dios no hace eso. Porque Él perdonó. Y como he dicho, si está perdonado, nunca existió. Esa es la maravilla del perdón.